Estimado alumno, comenzamos la última materia de la carrera martillero martillero público y corredor de comercio. Esta es la materia práctica. Yo soy el tutor docente, martillero Piedecasas Ángel. Yo quería solamente hacerle una breve introducción de la materia. La materia está dividida en 3 módulos. Un módulo de la subasta judicial, a cargo de la martillera Sonia Di Giovanni, un módulo de la parte del corretaje inmobiliario a cargo del martillero Héctor Rosanigo y un módulo final de la parte de tasaciones a cargo del martillero Artemio Aguiar. Entre los 3 módulos conforman la materia, una materia que tiene un examen escrito final y un práctico a entregar por cada alumno. El práctico no se puede hacer de manera conjunta, sino debe ser individual. El práctico tiene como fecha final de entrega el día del examen. Lo pueden entregar el primer día que habilitan la materia o el último día. En el práctico, ustedes deben tratar de hacer un corretaje inmobiliario como si ustedes ya fuesen corredores inmobiliarios. Deben hacer una subasta judicial como si ya fuesen martilleros judiciales. Y una tasación puede ser para venta, para alquiler o para reforma. De esta manera hacen el trabajo práctico, lo entregan el día del examen o mediante el cursado de la materia. Esta materia es una de las principales en la parte práctica, ya que ustedes una vez que rinden esta se reciben y pasan a ser profesionales idóneos de la carrera. Esto es todo. Mi nombre es Sonia Di Giovanni y soy martillera pública y corredora de comercio. Mi función es como docente tutor en la materia de remate 2, pero en este momento voy a hablar la función del martillero en la subasta judicial. El martillero tiene una importancia, participación, ¿no es cierto?, en la parte judicial, ya que es un auxiliar de la justicia, también es un oficial público, ¿no es cierto?, un mandatario, un proponente del juez. La función que tiene el martillero en este acto, una vez designado las designaciones para poder ejercer en la parte judicial, el martillero debe inscribirse en una lista de oficio de nombramiento de su respectivo colegio. Esta lista se hace anualmente, ¿no es cierto?, donde faculta al martillero y habilita para poder participar en la misma. Es indispensable que esté inscrito en una lista en la jurisdicción del colegio que le corresponda. Para participar, ¿no es cierto?, el martillero puede ser propuesto de parte o participa por sorteo de la lista. En la propuesta de parte, siempre en los expedientes se hace la reserva del martillero, ya sea en un tipo de ejecución hipotecaria, prendaria, los bancos, ¿cierto?, entidades donde tengan facultades para designar martillero. Y después está la lista que se hace por sorteo, ¿no es cierto?, en los expedientes, casos ejecutivos, herencias y demás, donde no se puede proponer martillero, se hace por lista de sorteo. El martillero designado tiene que aceptar el cargo, ¿no es cierto?, se lo notifica o de oficio, digamos, personalmente va a aceptar el cargo, tiene el término de 3 días, acepta el cargo, ¿no es cierto?, donde se lo designa para participar en este. En las leyes, o sea, en las provincias, cada ley tiene un modo distinto. En el Código de la Nación, el martillero recién acepta el cargo una vez que estén todos los oficios, ¿no es cierto?, todos los oficios preparados para hacer la subasta. Pero sí, anteriormente, previo a esto, tiene derecho a la participación, ¿no es cierto?, de recabar todos los tipos de informes. Una vez que el martillero aceptó el cargo, previo siempre se hace con un ticket, ¿no es cierto?, de aceptación de cargo, el martillero toma, la participación en el expediente o, vuelvo a reiterar lo que es en el Código de la Nación, el abogado, la actora puede autorizar al martillero a recabar los informes. Previo a todo esto, elemental es pedir al juez una autorización para recabar los informes e intimar a la presentación de títulos. Cuando su señoría ordena esto, es importante notificar a las partes, ¿no es cierto?, al demandado y al deudor, de
y al apoderado, ¿no es cierto?, del demandado, la intimación de presentación de títulos mediante cédula. Y a su vez, la otra participación que tiene es recabar todos los informes en distintas oficinas públicas y efectuar la contratación del bien, ya sea inmueble o mueble, para ver en el estado que está quiénes son los ocupantes y, si fuese necesario, también el secuestro de algún tipo de bien mueble, ¿no es cierto? Eso depende de lo que se va a hacer, de qué es lo que hay en el expediente. Es muy importante también en los informes, si estamos hablando de bienes inmuebles, es muy importante ver en el registro de la propiedad, ¿no es cierto?, qué porcentaje dominial tiene el demandado en ese bien mueble, si es el 100%, si es parte indivisa, qué porcentaje le corresponde, y a su vez se solicita al registro un informe completo solicitando si tiene embargo, inhibiciones y otro gravamen que puede haber presentado. Los informes al registro de la propiedad tienen generalmente una validez de 180 días. Estos no deben estar vencidos, ¿cierto? Es muy recomendable que por al menos 30 días posteriores de la subasta que tengan vigencia los inmuebles. Se bloquea el dominio por la ley registral. Bueno, además se debe recabar informes en la municipalidad, si es un edificio de propiedad horizontal, el informe de las expensas, de agua y demás informes, ¿no es cierto?, de que sean los servicios públicos. Una vez que uno tiene todos los informes que se completan, se solicita conjuntamente con la actora el pedido de la fecha de subasta. Ordenada la fecha de subasta del bien, generalmente se debe hacer donde el bien está ubicado, ¿no es cierto?, en el lugar de ubicación donde tiene el bien. Salvo por otras razones expuestas, se hace en otro lugar, pero siempre las subastas se hacen donde están los bienes ubicados. Si en el caso de que fueran bienes muebles como un automotor o algún otro tipo de maquinaria, se puede pedir el secuestro del bien a fin de asegurar que en el momento de la subasta, ¿no es cierto?, el bien esté presente para poder venderlo, ¿no es cierto? El abogado de la actora o conjuntamente con el martillero solicitan el pedido de fecha de subasta. Estos deben proponer, ¿no es cierto?, la publicación que es elemental, publicación del boletín oficial, además una publicidad adicional, ¿no es cierto?, fuera en el Código de la Nación, exige de que debe publicarse también los edictos en otro diario de mayor importancia, ¿no es cierto?, por el término de 2 días y en la provincia por el término de 3 días se publican. Además, la publicación de volantes, ¿no es cierto?, depende de la importancia del inmueble, se hace una publicidad, ¿no es cierto?, adicional, volantes, avisos en los diarios, donde se encuentra el bien. Y a su vez también dónde está ubicado el bien debe estar muy claro y conciso el día, la hora y el día posterior hábil, si este resultare inhábil. Debe tener presente eso. Una vez que tenemos la fecha de subasta, ¿cierto?, que el juez ordena la fecha de subasta, debemos notificar al demandado, al abogado del demandado por el término de ley. Cuando tenemos ya firme ese decreto que se ha notificado, se confecciona el edicto. El edicto es muy importante de que esté el día, la hora, el lugar y qué es lo que se va a rematar. Si es un inmueble, tendrá toda la redacción, ¿no es cierto?, de qué consiste el inmueble, dónde está inscrito, el número de partida, y también se informan las deudas y se hace contar la constatación, ¿no es cierto?, la redacción de la constatación a fines de saber quiénes están ocupando el inmueble, en qué carácter lo hace y las condiciones. Las condiciones son qué porcentaje de comisión debe cobrar el martillero, que eso está determinado en cada jurisdicción de cada colegio, y a su vez qué se va a percibir a cuenta del precio, si se va a percibir el 10%, el 20%, y en los términos que se vende, si el comprador está a cargo de los impuestos o a partir de la aprobación de la subasta se va a pagar los impuestos. Es muy importante que la redacción del edicto sea comprensible para todos y clara, con datos exactos. Estos edictos están firmados siempre por el secretario del juzgado y se publican por el término de ley, que se llama en el boletín oficial y otro diario si así está ordenado por su señoría.
Una vez publicados los edictos, se acompañan, siempre deben estar 2 días 48 horas antes a la subasta agregados al expediente, más toda la publicación que se ha hecho, ¿no es cierto?, que se ha ordenado y autorizado con rendición de cuenta. ¿Qué quiere decir rendición de cuenta? Con todas sus facturas correspondientes, ¿no es cierto?, legales, para después practicar una liquidación de los gastos. Los gastos siempre deben ser solicitados y puesto en conocimiento a su señoría de qué es lo que se va a hacer, ¿no es cierto?, qué tipo de gasto que se va a hacer, una estimación. Llegado el día de la subasta, que se hace en el lugar donde se encuentra el bien, puede ser en los juzgados comunales, siempre se está ordenado por decreto en la puerta del juzgado. Aquí en Santa Fe tenemos un hermoso colegio de martilleros donde se hace una sala, en otros lugares más importantes también, se hace en la sala de remate, donde el ingreso siempre debe ser el comprador, el futuro adquirente tiene que ir con el documento de identidad. Es libreta de enrolamiento, DNI, es el único documento que por ley se permite para poder identificarse para cuando se compra. En el acto del remate, el martillero, que generalmente está en una tarima, ¿no es cierto?, es un lugar más elevado para que pueda identificarse, está siempre acompañado por un funcionario judicial, un secretario del juzgado, que es la persona que preside el acta y certifica el acta. En el acto el martillero va con voz clara, precisa y fuerte, va a aclarar primero todas las dudas que tengan los posibles adquirentes, va a leer el edicto y luego inicia la subasta, ¿no es cierto?, cuando termina adjudicando al mejor y penúltimo postor. Una vez adjudicado el bien, se le toma los datos también al penúltimo postor. En el caso de que éste fracasare o no reuniera los requisitos, queda adjudicado el penúltimo postor. Una vez efectuada la subasta, se hace un acta de remate donde se firma el adquirente y a su vez firma el martillero, certificando el secretario del juzgado que presidió el acta. Ese es el documento que se le entrega al comprador. El martillero tiene 3 días luego para practicar una liquidación y rendimiento de las cuentas de los gastos que ha efectuado. Una vez que se practicó la liquidación y se pone de manifiesto la misma conjuntamente con el acta de remate, el martillero debe notificar a las partes nuevamente para el caso de que hubiera alguna impugnación, ¿no es cierto?, por los gastos o por algún otro tipo de inconveniente y demás. Una vez que queda aprobada la subasta y la liquidación, allí termina la función del martillero. Quiero reiterar que en el acto de remate siempre es importante que el martillero tenga su bandera de remate, que se esté identificada, ¿no es cierto?, con el nombre. Generalmente no es demasiado que todos los martilleros tengan con su nombre, ¿no es cierto?, pero es elemental que el martillero debe identificarse con una bandera que es de color rojo. No hay necesario las medidas y demás, pero sí una identificación que se cuelga en la puerta, en algún lugar visible, eso identifica de que hay un acto de subasta judicial. También se utiliza, ¿no es cierto?, para las subastas de remates particulares, pero el martillero siempre debe estar con una bandera y se acompaña siempre generalmente con el martillo, un martillo de que no hay distintos tipos de medidas, de calidades, el martillo donde el martillero es la identificación que tiene para actuar en un acto de subasta judicial. En mi experiencia como martillera, siempre recomiendo que el martillero, ¿no es cierto?, tiene que tener mucho conocimiento de qué es lo que va a rematar. Si es un bien inmueble, saber las medidas, saber en el estado que está, saber cómo están los títulos, o sea, siempre saber informar con cierta veracidad de lo que se va a rematar. Ese es el modo que después no tengamos problemas, ¿cierto?, si está ubicado, dónde está ubicado, o sea, tener la certeza de que los papeles, toda la documentación, ¿no es cierto?, que se ha presentado en el expediente esté realmente correcta. Así es un modo de no tener después tipo de problemas, y en acto de remate a veces hacen cuestionamientos antes de comenzar la subasta y uno siempre debe responder con exactitud. Ese es el modo de que después no tengamos ningún tipo de impugnaciones, que a veces
porque sobre todo en las partes indivisas, o si el mueble se vende que está ocupado o desocupado, o distintos tipos de problemas. Generalmente las subastas no son tan simples, a veces se generan ciertos tipos de problemas, también a veces los compradores no tienen el dinero. Hay un montón de factores, ¿no es cierto? Por eso hay que tener mucha seguridad, el martillero tiene que actuar con mucha agilidad al momento que bajó el martillo, de que no se vayan los postores, de que estén allí, de que el dinero esté presente. Una modalidad que al menos en mi caso, es manejarme con cheque certificado. Esto le está costando un poco a la gente, pero bueno, se están acostumbrando y eso está haciendo de que yo tenga con seguridad de que son valores bastante elevados, de que los compradores realmente tengan el dinero y tengan el documento de identidad. Es elemental hacer recalcar a la gente que tenga su documento de identidad a fines de poder identificar las personas que están haciendo las ofertas. Con último, esto es lo que puedo decirles, recomendarles y bueno, me estoy despidiendo de todos ustedes. Mi nombre es Héctor Rosanigo, Héctor Enrique Rosanigo. Soy profesor, tutor de la materia corretaje y para la materia práctica vamos a mostrar un trabajo muy importante que refiere a la tarea que normalmente todos los inmobiliarios realizamos y quizás no nos damos cuenta de la cantidad de pasos que efectuamos para llegar a concretar una operación inmobiliaria. Esta es una secuencia que indica los pasos pormenorizadamente y da la dimensión exacta del trabajo que se realiza con cada operación inmobiliaria. El trabajo se denomina secuencia práctica de la operación de corretaje inmobiliario. Son muchos pasos, yo mismo me sorprendí cuando realicé este trabajo y están expresados uno por uno y correlativamente, de manera que cada uno pueda idealizar el trabajo que va a realizar cuando lleve a cabo una operación inmobiliaria. Comienza con el contacto del propietario con la inmobiliaria. Es la vidriera, digamos, que tiene esta secuencia porque es cuando se conoce al propietario, cuando el propietario conoce a la inmobiliaria. Continúa con la información sobre la metodología de trabajo, es decir, decirle al cliente cómo trabaja la inmobiliaria y buscar la forma de que el cliente acepte las pautas del sistema administrativo y del método de venta que el inmobiliario realiza en el trabajo que va a desarrollar o realizará en el trabajo que va a desarrollar en toda la operación de la que se trate respecto con lo que se convenga con ese cliente. Continúa con la revisación de la documentación del inmueble a ofrecerse en venta. Se revisa la escritura, la declaratoria de heredero, los planos, puede ser algún poder, depende de la situación de esa operación. Y culmina con la tasación del inmueble y el acuerdo del precio. Luego sigue el establecimiento del contacto con cada uno de todos los propietarios. Y en este caso hay que hacer hincapié en el hecho de que una operación se puede realizar si todos los propietarios van a firmar de acuerdo y ninguno de ellos deja de estar presente con esa firma. Es fundamental que todos firmen, si no, no se estaría vendiendo la totalidad del inmueble, sino una parte de un condominio. Entonces es muy importante este quinto punto respecto de que el establecimiento del contacto debe ser hecho con cada uno de todos los propietarios, cada uno de todos los propietarios. Posteriormente se confecciona y firma la autorización de venta con exclusividad sobre el ofrecimiento. Respecto de la autorización de venta es muy importante hacer hincapié que es la herramienta por excelencia que cuenta el corredor. Es el contrato de corretaje, es lo que cuando se cursó la carrera se mencionó en el cuadernillo como instrumento de las instrucciones.
quizás es el elemento más valioso que tiene el inmobiliario para iniciar el trabajo que debe realizar con cada una de las ventas. Es fundamental tomar conocimiento y hacer hincapié en la importancia que tiene la autorización de venta. Ustedes van a ver después en la documentación que tienen un desarrollo sobre la autorización de venta y un modelo de ella. Posteriormente se confecciona la ficha de datos personales de cada uno de los vendedores. Esa misma ficha va al escribano cuando se entrega el legajo de la operación y el escribano cuenta entonces a partir de esa ficha con los elementos necesarios para primero conocer las personas y poder registrarla. Por supuesto, luego el escribano va a constatar todos esos datos, pero tiene una forma de inicio en su trabajo preliminar y sabe ya perfectamente con qué personas debe tratar. Posteriormente se realiza la bajada del sitio web del ANSES y se hace la impresión de la constancia de CUIL, CUIT o CDI de todos los vendedores. A continuación, se toma contacto con el abogado interviniente en los casos que hay sucesiones pendientes de pago referidas a ese bien y eventual recepción de su orden de retención por honorarios para el momento de la venta. El abogado generalmente, cuando termina la sucesión y tiene todavía que cobrar a sus clientes y estos deben pagar algunos derechos aún, esperan el momento de la venta para realizar justamente esa tarea y poder poner las cuentas a cero, cobrar el abogado sus honorarios y pagar el cliente los gastos sucesorios. En ese caso, cuando se termina la operación y se va a hacer la escrituración, por el sistema de tracto abreviado, se cancelan esas deudas y el inmobiliario lo que va a realizar es la retención del dinero para pagarle luego al abogado en representación de los propietarios que han vendido, que son los sucesores. Posteriormente, la conformidad expresa de todos los vendedores sobre esa orden de retención que se preparó. A continuación, seguimos con la inclusión del ofrecimiento en nuestro sistema de ventas. Nosotros tenemos que incluirlo administrativamente para poder tener un orden administrativo con cada una de las ventas. No hay que olvidar que las propiedades ingresan en momentos menos esperados y a veces ingresan varias propiedades en 1 o 2 días, otras veces no sucede eso, pero la inclusión del ofrecimiento en el sistema administrativo es muy importante para que vaya habiendo un orden de trabajo y, por sobre todas las cosas, el inmobiliario pueda tener, el corredor pueda tener un manejo muy consciente de todas las propiedades que tiene a la venta. Esa inclusión continúa con la inclusión del ofrecimiento en sistemas compartidos de ofertas múltiples, que son sistemas que están distribuidos en distintas ciudades, incluso de orden nacional, y que permiten que, haciendo la inclusión de cada uno de los bienes en esos sistemas, sean conocidos por muchas personas que consultan esos sistemas en forma directa y también por inmobiliarias que desde otros lugares podrían estar teniendo material para ofrecer a sus propios clientes. Continúa con el registro de la documentación analizada y clasificación en su respectiva carpeta, y esto es el orden administrativo. Posteriormente se pasa a la colocación de la cartelería de venta o de alquiler, si fuera el caso, y la publicación en los medios. A continuación se solicita los estados de deuda o de libre deuda, según el grado de cumplimiento de pago que haya tenido el cliente, respecto de tasas municipales por servicios u obras, de obras por consorcio, de obras por sociedades de fomento y de impuesto inmobiliario. A continuación va la solicitud de informes de dominio y anotaciones personales.
vulgarmente llamada inhibición. Y en este caso hay que hacer hincapié de la importancia que tiene esta documentación porque permite al corredor estar conociendo qué grado de complicación podría llegar a tener la operación si el cliente está inhibido o si el inmueble tiene ciertos gravámenes que, por supuesto, hasta este momento el corredor a lo mejor no los conoce. De esa manera se toma conocimiento sobre la importancia de esos gravámenes y se sabe cómo se pueden llegar a solucionar para, llegado el momento de la escrituración, no tener en primer lugar ninguna sorpresa y en segundo lugar poder hacerla sin ningún inconveniente, habiendo solucionado los problemas que podría haber habido y que indican esos informes. Luego se hace la selección de posibles interesados entre los pedidos no satisfechos de nuestros clientes, es decir, aquellos que no han comprado, no han alquilado, pueden quedar registrados y de esa manera tendríamos en la propia oficina administrativamente una base de clientes a los cuales recurrir para hacer los primeros ofrecimientos del inmueble. Posteriormente, el ofrecimiento se hace en forma pormenorizada a esos clientes. Es muy importante cuando el bien tiene una relevancia determinada, hacer rondas de email a inmobiliarias participándoles la puesta en venta, o mejor dicho, en ofrecimiento de este bien. Posteriormente sigue la contestación de las consultas realizadas. Los clientes van haciendo distintas consultas sobre el inmueble que está a la venta o en alquiler y se deben ir contestando todas, no puede quedar nada sin contestar, las más importantes y las menos importantes. No olvidemos que el cliente es la parte más importante del trato y por consiguiente necesita tener de la inmobiliaria o del corredor la consideración que realmente se merece. Es muy importante que todas las consultas que el cliente efectúa a la inmobiliaria le sean contestadas. De esas consultas puede salir después la necesidad de hacer la muestra del bien a cada interesado. Lógicamente hay que concurrir con el interesado y mostrarlo de la manera que el interesado lo desee. A continuación se muestra la documentación a los interesados que avanzan con su interés. Esta documentación está en la carpeta, en la oficina, y es un tema administrativo que permite darle seguridad a la operación desde el punto de vista del cliente que puede llegar a necesitar incluso verla. Puede ocurrir también que con el tiempo transcurrido, luego de la puesta en venta, puesta en alquiler de un inmueble, sea necesaria efectuar la renovación de la autorización. Es un tema muy importante, las autorizaciones no deben perdurar vencidas porque no olvidemos que legalmente no estaríamos en condiciones de ofrecer el inmueble y tampoco olvidemos que, como dijimos antes, la autorización es el documento principal, la herramienta más importante que tiene el corredor luego de su título. Es lo que le permite y le convalida hacer los ofrecimientos de manera pública y que lo respalda respecto del cliente propietario. Entonces es la renovación eventual de la autorización de venta por vencimiento de su vigencia. También puede ocurrir que sea necesario, y es importantísimo que así sea, que se tome la contraoferta al interesado en comprar. En ese caso se presenta la contraoferta a los propietarios y se confecciona una reserva que permite, para los casos en que las firmas son muchas, ir recopilando las firmas o volver a pedir los informes de dominio y de inhibición, porque no olvidemos que los informes informan precisamente hasta el momento en que son solicitados.
Por lo tanto, si esos informes se pidieron en el momento de tomar la propiedad para la venta o para el ofrecimiento de venta o de alquiler, pueden estar ya vencidos, pueden estar modificados, la situación del cliente o del bien puede haber cambiado respecto de gravámenes y en ese caso se debe volver a pedir. La reserva nos da el tiempo necesario para pedir los informes y luego recién pasar al boleto de compra-venta. Es necesario confeccionar las fichas de datos de datos personales de los compradores en este caso. No olvidemos que ya habíamos confeccionado la de los vendedores. Se le da, se pide en el sitio web del ANSES y se imprime las constancias de quil-quit o CDI de los compradores, tal como se hizo con los vendedores, con los propietarios. Luego se confecciona el boleto de compraventa, se le da un borrador del boleto de compraventa a las partes para que ellas lo tengan a disposición para hacer su análisis y también para hacer consultas externas. Es muy posible que las partes quieran hacer consultas de asesoramientos con contadores, abogados, escribanos, son todas profesiones relacionadas a la venta inmobiliaria y que seguramente son de su exclusiva confianza y es interesante poder dárselos para que lo puedan hacer con tranquilidad, porque no olvidemos que la venta inmobiliaria tiene un componente muy fuerte y muy importante para poder desarrollarse sin inconvenientes, que es la confiabilidad. La confiabilidad que el cliente necesita tomar, suele tomarla de asesoramiento profesional. Entonces, se les entrega un borrador del boleto, o conviene entregar un borrador del boleto para que hagan ese tipo de consulta externa. Definitivamente se imprime el boleto cuando ya todo está de acuerdo y se acompaña el boleto de compra-venta con impresos accesorios, como pueden ser los siguientes: artículos del Código Civil que se mencionan en el boleto, se hace una transcripción textual en un papel que se entrega junto con el boleto como accesorio, eventualmente la ley de propiedad horizontal, si fuera la venta de un departamento en edificio de propiedad horizontal, y también se hace un recordatorio a las partes por la permanencia momentánea de la cartelería de venta con la sobreimpresión de vendió. Posteriormente se pasa a la citación para las firmas. Se visita a cada uno de los firmantes que no pueden acudir a firmar a la oficina porque muchas veces no se puede hacer la operación íntegra en la oficina, se pasa a buscar las firmas en cada domicilio, se produce definitivamente el acto del pago, se hace la retención de las sumas de dinero para liberar órdenes de retención conformadas, se distribuye el dinero a los firmantes que no están presentes, se confecciona el legajo que se va a entregar como documentación a la escribanía que ha sido designada y se lleva con la confección de una planilla donde figura todo el material del legajo que se le entrega al escribano, de manera de quedar el corredor cubierto de haber realizado el trabajo completo como corresponde y tener un control del material que entregó en la escribanía. Se entrega ese material en la escribanía y se pide la firma de la recepción del escribano. Se confecciona y entrega el informe al abogado en los casos de ventas con sucesiones en curso, con declaratorias de herederos dictadas, y en los casos de retención se hace el pago de la misma. Confección y entrega del informe de cambio de propietario a la administración del consorcio en el caso de inmuebles de propiedad horizontal. Confección y entrega del informe de cambio de domicilio de envío de tasas municipales, lo mismo para el impuesto inmobiliario, de manera que los recibos vayan a los domicilios nuevos que correspondan. Se coloca el sobreimpreso de vendió en la cartelería de venta, se confecciona la documentación del plan de pago cuando hay financiación de saldo. Son todos pasos que se van cumpliendo luego de realizada la operación. Se arman las carpetas con pagos pendientes cuando hay pagos en plazo, con sus planillas de control, pagos de saldo y sus recibos para cada una de las partes.
Se confeccionan recibos de pagos mensuales de saldo para en tandas semestrales, como para tenerlos listos y poder entregarle a los que deben venir a pagar. Se hace el seguimiento de los pagos pendientes si la inmobiliaria está administrando justamente la cobranza de esas cuotas, y también se efectúan los eventuales reclamos a la garantía. Se recepciona y se distribuyen los pagos pendientes, o se efectúan reuniones con las partes a ese efecto en la oficina cuando hay alguna dificultad de pago, es decir, toda una tarea que se realiza para que el cumplimiento sea el adecuado. Posteriormente se pasa a la entrega de posesión del bien al comprador, y esto es muy importante también, es uno de los puntos interesantes, porque el cliente se siente acompañado y ve que el corredor no deja de lado responsabilidades que tiene. Posteriormente se vuelcan los datos de las carpetas a la carpeta de referencias, como para ir manteniendo un listado, una base de referencias con las cuales se ha tratado en cada una de las operaciones. Cumplido el plazo acordado, se retira de la cartelería se efectúa el retiro de la cartelería de venta con el anuncio de vendió. El cartel debe ser retirado por el corredor. Luego se realiza el acompañamiento a las partes en el acto escriturario. Esta es otra de las tareas interesantes que debe el corredor tomar en cuenta, porque estar en el momento de la escrituración es dar una muestra de responsabilidad y acompañamiento definitivo de toda la operación, es decir, acompañando al cliente en toda la operación, no solamente en el momento de la conformación, sino en el momento en que el cliente definitivamente va a ser el propietario por documentación mediante la escritura del inmueble. También el acompañamiento a las partes en el acto de la entrega de la posesión, es similar a lo que hablamos en el punto anterior. Y por último se hace la atención de eventuales pedidos de las partes. Siempre es importante que, terminada una operación, el corredor tome en cuenta que el cliente que terminó de efectuarla es un potencial cliente y además merece toda la atención, y puede tener algún tipo de pedido referido a la operación que hizo. El corredor siempre debe estar ahí y debe acompañarlo. Es decir, podemos ver que la cantidad de estos pasos son muchas, y cada uno de ellos se debe hacer con total responsabilidad y cada vez más profesionalidad, que es lo que debemos lograr en nuestro país, dado que esta ley nacional del martillero y corredor es una ley muy nueva y obliga a tomar responsabilidades a cada uno de ellos mayores a las que tenían, justamente por ser ya, a partir del estudio universitario, profesionales del corretaje, profesionales del martillo, para aquellos que se van a dedicar a los remates. Es sumamente importante que se tome en cuenta que el cliente es lo más importante justamente del trato, y que con él hay que actuar con absoluta profesionalidad. Esto es todo. Espero que ustedes puedan comprenderlo, y si es necesario, yo estoy dispuesto a través de la plataforma a darles respuestas a todas las consultas que quieran efectuar. Siempre deben efectuar las consultas, no deben dejar de hacerlas, porque de esa manera van a estar aprendiendo un poquito más en cada caso, y ustedes deben tratar de conocer el máximo de la profesión, porque luego de esto, luego de recibirse, les va a tocar trabajar, y es muy importante que salgan con la mayor solidez y el mayor conocimiento posible. Así que, si es necesario, yo estoy con ustedes, me efectúan las consultas y allí estaré respondiendo. Muchísimas gracias, y que disfruten del trabajo y que puedan comprenderlo lo máximo posible. Alumnos, este video tiene como objetivo ayudarlos y orientarlos en la construcción del trabajo práctico final de la materia tasaciones, trabajo que se integra a esta última materia, que es práctica profesional, y en el cual ustedes, como consigna de la materia, tienen la obligación de realizar una tasación de una vivienda y hacer el informe específico a esa tasación.
se les ha acercado de manera en soporte papel un plan de trabajo que, si ustedes lo observan en el material que se les ha entregado oportunamente en la asignatura, se corresponde con la unidad que nosotros llamamos estructura analítica de una tasación. Ustedes también tienen en soporte magnético modelos de informes de tasación que yo les he proveído a los fines de que les sirvan de orientación. Siempre hago la misma observación a la hora de proponer modelos, que estos no deben ser seguidos de manera escrupulosa, son una guía. Después cada profesional elaborará un modelo propio, le pondrá su impronta a esa tarea y sin duda será una forma de exhibir la particularidad de su trabajo. Vamos a comenzar muy brevemente. Este video da por supuesto que los contenidos de la materia ya están conocidos por el alumno, dado que han aprobado la materia tasaciones, por lo cual vamos a entrar en consideraciones que son de carácter práctico. ¿Cómo hacen ustedes para hacer esta primer tasación? En el objetivo de la tasación yo les solicito que tiene que utilizarse un modelo que se ha planteado en la estructura analítica o uno propio. Tienen que agregar a la tasación fotocopia de títulos de dominio de la propiedad sujeto, de la propiedad que vamos a tasar, fotocopia de plano de construcción o croquis, fotografía de fachadas y ambientes principales. Digo que con 8 fotografías, utilizando de manera criteriosa la selección de los ambientes que vamos a tasar, alcanzan de manera eficiente para cubrir las necesidades de exhibir de manera fotográfica las características del bien que estamos tasando. A partir de allí tienen que encontrarse con fotografías de fachada de las propiedades comparables, los datos que ustedes van a solicitar y que están requeridos en la consigna del trabajo práctico con respecto a esas propiedades comparables, y de la propiedad sujeto, es decir, conocemos como propiedad sujeto la que estamos tasando, detallar las características fundamentales que son terreno, sus dimensiones, forma y proporción, calidad constructiva, antigüedad, estado de conservación, superficie edificada, cantidad y tipo de ambientes, calidad funcional, instalaciones accesorias, etcétera, etcétera. Vamos de manera, como dije antes, sumaria, a entrar al análisis de lo que es la estructura analítica general. Ustedes verán, tanto en el modelo de informes que les propongo o que se los ofrezco como orientación, como en la estructura analítica, que se separa un informe de tasación básicamente en 4 aspectos generales. 1. Comienzo con el detalle en el informe de tasación de lo que son los datos generales. Mi comitente, es decir, el cliente, las características generales del inmueble. En este caso, como la consigna es vivienda unifamiliar, cuando yo digo tipología, vivienda unifamiliar, destacaré la característica si es de más de una planta, el destino, obviamente estamos hablando de un destino de habitación y de estado de ocupación. Bien puede estar siendo una vivienda desocupada u ocupada, según lo que ustedes estén tasando. Aparece un tercer elemento dentro de este primer grupo o subgrupo del informe de tasación, que son los datos generales, que son los datos de dominio. Ustedes obviamente lo van a extraer de la escritura de dominio y las características del dominio la han visto ya en otras materias de la carrera. La ubicación de bien inmueble como dato general, ahí hablamos de calle, número, localidad, provincia, identificamos después nomenclatura catastral, sección, manzana, gráfico, de acuerdo a la modalidad catastral de cada provincia o de cada región, y en último aspecto definimos si el inmueble que estamos tasando se encuentra en una zona urbana, suburbana, rural, etc. Después ingreso, esa es la primera etapa de la tasación, del informe de tasación, lo que nosotros llamamos datos generales, que van desde el comitente hasta la ubicación de manera macro del lote, de la propiedad en su conjunto. La segunda parte del informe de tasación
es el detalle del terreno, del lote urbano que estamos tasando. Y aquí aparecen lo que ustedes van a ver o han visto en la unidad 2 de la materia, que son esos factores externos e internos propios de la ubicación o propios del lote, esos 12 factores que yo les decía a veces interactúan entre sí en la formación del valor, y que son las dimensiones, la afectación, es decir, aquellos usos, aquellas restricciones que operan sobre el suelo, como puede ser retiro obligatorio, servidumbre de jardín, centro de manzana, etcétera, etcétera. Y después lo que son las limitaciones a la superficie edificable, el famoso FOT o FOS, índice de edilicio y índice de ocupación de suelo, que son limitantes del uso del suelo urbano. La forma del lote, orientación vista, posición del lote tanto en la manzana como en la cuadra. En la manzana será un lote externo, será un lote interno. En la cuadra será esquina, medial, lote de transición con esas características que habíamos visto. Las infraestructuras y servicios que posee el lote, agua, cloaca, gas, pavimento, etc. Altimetría del lugar, determinar si hay antecedentes de inundación y después si el nivel del lote en relación con la calle es de carácter inferior, superior o se encuentra en la misma cota. Primera etapa, definimos los datos generales. Segunda etapa del informe, nos adentramos al análisis técnico del lote urbano, ya sea en sus factores propios de la ubicación y en aquellos propios del lote mismo, es decir, los factores intrínsecos del lote. A partir de allí nos trasladamos al análisis, tercera etapa del informe de tasación, tercera etapa de la tarea de investigación de la construcción. Allí partimos de definir si la mejora se encuentra construida conforme a su destino en un 100%, en caso de que esté en estado de construcción, en qué porcentaje de construcción, la superficie cubierta, discriminando entre superficies cubiertas y semicubiertas, qué tipo de edificación es, y aquí siempre yo aconsejo lo mismo, no extensas descripciones. La cantidad no hace a la calidad de un informe técnico, sino aquellos materiales predominantes que se han utilizado, en este caso del informe que ustedes van a hacer, en la vivienda. Las paredes, de manera predominante, qué tipo de material los techos, qué material las aberturas, sin entrar en el análisis taxativo de cada ambiente en particular. Cuanto más extenso es el ambiente, salvo que nuestro comitente así lo exigiera, cuanto más extenso, menos se lee. Y entonces lo que uno cree que es una forma de lucirse termina siendo un informe que concluye y comienza su lectura nada más que en el valor que vamos a estimar. La antigüedad del inmueble, acuérdense siempre, eso se puede deducir de los planos de construcción, de la fecha de aprobación. Y cuando hablamos de antigüedad también hablamos de expectativa de vida útil. Acuérdense que no siempre la expectativa de vida útil de un inmueble, y eso lo hemos visto durante la materia, es la diferencia entre la vida probable y la antigüedad. Muchas veces esa antigüedad y esa vida probable se extiende más allá de lo que estadísticamente fue determinado. Calidad constructiva, nivel de terminaciones, estado de conservación, composición ambiental. Cuando hablamos de estado de conservación, y ustedes después van a tener que a lo mejor analizarla por el método del cálculo de costos, uno de los elementos que ha sido siempre pregunta frecuente de los alumnos es, cuando utilizamos el método de Ross-Heide para la depreciación física, cómo se determina el valor residual, cosa que en el material que ustedes tienen no aparece en ningún lugar. Ese valor es estadístico, son aproximaciones. Para viviendas unifamiliares, ese valor residual puede ubicarse entre el 2 y el 3% del costo de reposición, conforme a la calidad de los materiales. En estructuras de hormigón autoportante, edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal, 1,5 a 2%. En estructuras industriales con gran contenido de hierro puede llegar al 7 o al 8%. Ahí está en el tasador conocer los valores de demolición de la zona en la que está tasando y las posibilidades de recupero de los materiales que pueden ser reinstalados en una nueva mejora.
Una vez que concluimos el análisis del edificio, y vuelvo a insistirle, precisión en el lenguaje y concisión. Un buen informe puede tener una hoja de extensión o 40. Si en esta hoja se reúnen los elementos esenciales para que el comitente alcance a interpretar los dictados del profesional, es suficiente. Y entramos, dijimos primero, datos generales, detalles del terreno, detalles de la construcción. Ahora entramos a lo que yo llamo detalle general del entorno. Hago un análisis, y ustedes lo tienen en la guía, sobre la característica del área, la tipología de las construcciones, si es una zona de propiedades predominantemente de un solo nivel, 2 niveles, pH, etcétera, etcétera, la calidad edilicia del área y la calidad urbana. La calidad edilicia se observa desde el punto de vista externo, el tipo de edificios, los materiales utilizados. La calidad urbana está dado por la dotación de infraestructura que tiene el sector. Si yo tengo pavimento, agua, cloaca, gas, servicios de transporte urbano, el área está urbanizada, calles anchas, veredones anchos, estoy hablando de una calidad urbana. Densidad poblacional, alta, media, baja. Acuérdense, y ustedes lo van a ver en la estructura que yo les propongo, yo utilizo escalas. Cuando tengo que definir un estado de conservación, adopto una escala muy bueno, regular, mal, una escala ordinal. Puedo utilizar, cuando hablo de densidad poblacional, muy alta, media, baja. La escala la proponen ustedes. Y en función de esa escala, déjenla consignada en el informe y designan la característica conforme a esa escala. Quien lee, el comitente, sabe que quien comenzó a trabajar y dice que el estado del inmueble es muy bueno, puede partir desde excelente a malo o puede partir de muy bueno. Entonces ya sabe cómo ubicarse con respecto al nivel y la característica que plantea el profesional. Hago un análisis del nivel, no solo de la densidad poblacional, sino del nivel socioeconómico del entorno, utilizando también escalas, nivel alto, medio, bajo, etcétera, etcétera. Vuelvo a insistir, utilicen escalas que sean lógicas, que sean ordinales en sentido decreciente y que le permitan la lectura al comitente saber en qué posición analítica están ustedes con respecto a la escala que han adoptado. Elementos modificatorios del espacio urbano, otro de los elementos, aquellos que se acuerdan, decíamos que afectaban en sentido favorable o desfavorable, producto de sus características, desde una terminal de ómnibus con un efecto desfavorable, como un centro polideportivo con un efecto favorable. Para concluir en lo que es la parte final del informe de tasación, que nosotros denominamos análisis de mercado. ¿Qué tipo de valor estamos estimando? Eso es fundamental. Ustedes saben que yo adscribo a la teoría del valor único, aún reconociendo que la normativa internacional define distintos tipos de valores. En este caso, ustedes tienen que determinarme el valor de mercado, es decir, el precio más probable que se obtendría por un bien inmueble ofrecido para la venta en un mercado abierto y competitivo a la fecha de tasación entre un comprador y un vendedor que actúan con conocimiento y libre voluntad. Eso es lo que yo pretendo que ustedes determinen. Ese es el concepto de valor mercado con el que ustedes tienen que trabajar. Voy a determinar también en el informe, si ustedes siguen la estructura, de que voy a ponderar la posibilidad de venta de ese bien, o lo que decimos posibilidad de realización de ese bien en el mercado. De acuerdo a sus características, puede ser con escasa posibilidad de realización o con una realización un poco más alta. Dejo indicación del método de tasación. En este caso ustedes van a utilizar 2 métodos. Para el lote de terreno va a ser el método de comparación de ventas, para la mejora el método de cálculo de costos. Bien, ustedes saben que estos 2 métodos son los que nosotros denominamos universales. Y a partir de allí llegamos a la etapa final, que es el dictamen, la conclusión técnica del valor. El valor ustedes lo vamos a expresar en moneda de curso legal. Si bien es cierto que en la práctica muchas de las tasaciones terminan concluyéndose con su valor en monedas extranjeras, en este caso más específico el dólar estadounidense, nosotros vamos a usar la moneda de curso legal, es decir, el peso argentino. Señores,
Estas son básicamente las condiciones sobre las que tienen que elaborar el trabajo. Ustedes saben que a través del tutor o a través de la plataforma pueden contactarse conmigo y toda duda que quede de manera individual va a ser satisfecha por esa vía. Que hagan una buena tasación y se conviertan en idóneos profesionales tasadores. Hasta siempre.